continuación vamos a tratar el tema de mayordomía. ¿Qué es lo que es mayordomía? Y eso donde lo encontramos, como todo lo que vemos siempre, en la palabra de Dios. En Ageo capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice la palabra en Ageo capítulo 2, versículo 8? Dice: mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Ese Dios en que creemos, cabeza de nuestra iglesia, dice: mía es la plata, mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. Entonces venimos de unas enseñanzas que cada uno en nuestra vida la vive: mi carro, mi apartamento, mi dinero, todo lo que existe en la creación, pues fue creado por Dios y son de exclusiva propiedad de ese Dios. Pero Él, por su generosidad, su misericordia, su gracia, porque es gratis, nos da todo lo que necesitamos. Pero tenemos que dejar de vivir siempre diciendo: mire lo que yo tengo. Y eso es lo que muchas veces nos ha engrandecido, entre comillas, ¿no es cierto? Pero ahora más que nunca, si algo sabemos es que definitivamente Él es el dueño de todo, incluyendo salud. Como dice la canción, salud, dinero y amor, todo viene y el único propietario es Dios. Entonces está en la Biblia está esto. Entonces nosotros tenemos que tener esa claridad para vivir más tranquilos, para vivir más saludables, para vivir emocionalmente saludable también y lleno de amor y de misericordia, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ver unos temas que tenemos que tener claros, y en la palabra de Dios tenemos en Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30. Mateo capítulo 25 del versículo 14 al 30. ¿Qué es eso? Eso es una parábola que hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Aquel de esa que nos enseña. Parábolas son como historias que Dios hace para enseñarnos muchas veces el entender con más tranquilidad y más comprensión, como así suene otra vez repetida la palabra, qué es el mensaje que Dios nos quiere dar. Y en esta parábola se llama, mire lo que dice: el reino de los cielos entonces será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron las lámparas y salieron a recibir a su novio, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa también? Dice que ese señor, una vez, ¿qué hizo? Salió de viaje, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Le regaló a uno de sus hijos. ¿Qué le regaló? Le regaló la forma de que dijo: bueno, yo voy a salir de viaje, pero le voy a dejar a unas personas. Eso es la más famosa parábola de los talentos, ¿no es cierto? Me voy a ir y le voy: mire, a usted, venga, le voy a dar 10 monedas de oro, a usted le dejo 5 monedas de oro y a usted le dejo 1 moneda de oro. 10, 2, 5, 1, no importa la cantidad, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar en esa palabra que estamos leyendo en este momento? Lo que nos quiere enseñar Dios en esa palabra es que Él se fue, y entonces le dijo el Señor: aquí me voy. El reino de los cielos también será como un hombre al que le emprendió su viaje, llamó, y a uno le dio 5.000 monedas, al otro 2.000, y ahora al otro 1 sola, 1.000, cada uno según su capacidad. Eso es lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Luego se fue de viaje, y el que le dio 5.000, él se dedicó a trabajar, y a un tiempo rejuntó 10.000, y el que había recibido 2.000 también trabajó, y entonces esas 2.000 las volvió 4.000, ¿no es cierto? Y así, pero había uno que dice a la palabra de Dios que le dio apenas 1.000, y entonces ese que hizo, el que había recibido 1.000, fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo ese señor volvió, y entonces dijo:
venga, voy a arreglar entonces cuentas con ustedes, ¿sabes qué es lo que han hecho? El que había recibido las 5, pues ya vimos que las trabajó y entonces tuvo 10,000. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Mire, hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de su Señor. Entró el que había recibido 2,000, ¿no es cierto? Y mire lo que sucede con él. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó de 2,000 monedas, mire, he ganado otras 2,000. Y mire lo que le responde, lo mismo que le dijo al que le había dado 5,000 y trajo 10,000. Su Señor le respondió, hiciste bien, siervo fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y entonces pasó el que vino que le había dado solo una, ¿no es cierto? ¿Y qué dijo? Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y me fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. ¿Y qué le contesta el Señor? Pero su Señor le contestó, siervo malo y perezoso, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debía haberlo depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désenlas al que tiene 10,000, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. Y a este siervo inútil, échelo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Fíjese que Dios, al que le dio 5 y trabajó y juntó 10, y digo, aquí las tengo, le dijo exactamente lo mismo que el que había dado 2 y también trabajando produjo otras 2, ¿no es cierto? En cambio a este que le dio 1 y no ni siquiera fue que se lo gastó y lo volvió rope trabajo ese 1, no, sino que lo guardó y no hizo nada. ¿Y qué le dice? Siervo perezoso y fiel. Quítenle las 1,000 y déselo al que tiene 10. Usted tiene que tener la claridad, y nosotros, de que esos talentos nos los da Dios. Y con esos talentos, Él sabrá por qué le da a uno 5, a otro 2 y al otro 1. Pero a mí me da mis talentos también para que así que sea con el 1 también pueda producir todo lo que Él quiere y pone para que produzca yo en mi vida. Entonces no podemos decir, no, es que yo sí no produzco nada porque yo no tengo ningún don ni ningún talento. Pues bíblicamente eso no es. Tenemos ese Dios que nos dice a todos, buen siervo fiel, a usted le di 4 y aquí tiene 4, a usted le di 10 y aquí tiene 8, pero usted que cogió 1 y no hizo nada, sino que la metió debajo del colchón y no se ayudó ni a sí mismo ni a los demás, vaya para afuera, Señor, usted. Entonces, en esa palabra nos enseña eso Dios, que tenemos que ser buenos y fieles administradores. Eso es lo que somos nosotros aquí en el planeta Tierra. Vimos que Él dice que Él es todo, ¿no es cierto? Mía es, lo que usted se imagine es de Él. Pues nosotros que somos administradores y tenemos que administrar como Él quiere que lo administremos, con responsabilidad, con buen manejo. ¿Para qué? Para que al final de los tiempos tengamos sencillamente ese fruto de vida para el cual nacimos un día, ¿no es cierto? Y ahora en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, que dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosecha y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso es importante. Hay 2 cosas en las cuales Dios nos habla en su palabra que debemos utilizar para darle a las demás personas. Uno es la ofrenda y lo otro es el diezmo. Palabra que dice, ay, ya, todos los miércoles iban lindos y preciso, hoy también sale a hablar del diezmo. Lo único es que yo le digo lo que Dios, el Dios en que usted cree y en que yo creo, dice del diezmo. Yo no estoy encañonando a nadie ni aquí anotando usted sí o usted no, usted sí o aquí no. En esta iglesia no hacemos ese tipo de enseñanzas, enseñamos lo que Dios dice aquí. Y Él dice aquí en su palabra, ¿no es cierto? No den de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda la gracia abunde para usted, de manera que siempre en toda circunstancia tenga todo lo necesario y toda buena obra
abunde en ustedes, abunde en ustedes, abunde en nosotros esa generosidad. Repito nuevamente hoy, abunde esa generosidad para ayudar a tantos que lo necesitan y lo necesitamos unos a otros. Aquí no hay ninguno que pueda decir yo no necesito nada de nadie, yo lo tengo todo. Pues sí hay algo que usted necesita y usted ya sabe porque tiene la claridad de qué es, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice aquí en su palabra que acabamos de leer en 2 Corintios 9:6? Que debemos hacerlo con generosidad. Y entonces eso es lo que hacemos nosotros. Aquí tenemos fundaciones a las cuales ayudamos y ustedes ayudan a través de ¿qué? De esas ofrendas y esos diezmos, que en Ciudad Bolívar, que en la Fundación Amor y Compasión, que en Villavicencio, en tantas cosas, en Piendamó que han ido. Usted cada rato se informa y recibimos cuando nos miran y nos permiten ver en esos videos que ponen todas las cosas que se trata de ¿qué? De ayudar unos a otros. ¿Con qué? Con las mismas cosas que Dios nos da, en este caso como nuestra iglesia, en los diezmos y en las ofrendas y tantas otras cosas más que usted y yo le damos a las demás personas. Porque todos nos necesitamos, ¿no es cierto? Entonces viene ahora y vamos a hablar el tema de lo que es el diezmo. Ofrenda es algo que usted quiere dar voluntariamente, como lo vimos acá, pero hágalo con generosidad, no por obligación, ¿no es cierto? Y entonces ahora damos lo otro que es el diezmo. Allá dicen y estas personas, ¿dónde está escrito eso que en el diezmo? Busquemos Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. ¿Qué dice? Cuando Abraham volvió a derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Luego bendijo con estas palabras. ¿Qué le ofreció este sacerdote? Pan y vino. ¿Qué es eso? La cena, ¿no es cierto? La cena la debemos tomar en el lugar donde nosotros nos congregamos. Si usted se congrega en la iglesia A, allá debe diezmar, y si está en la B, pues allá es donde debe diezmar, y si está en la Z, como es la de nosotros, por ponerle un nombre, iglesia cristiana, esa es la iglesia en la cual tomo la cena, y allá es donde debo diezmar, ¿no es cierto? ¿Y qué dice aquí? Partió entonces el sacerdote de Salem Altísimo, le ofreció pan y vino, ¿a quién? A Abraham. Y luego lo bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Abraham, ¿sabe cuántos años después fue que vino Moisés? 480 años después. Y Abraham, el padre de la fe, ¿no? Lo llamamos, dio en ese momento, dice, le dio el diezmo de todo. ¿A quién? Al sacerdote de donde él se reunía y tomaba la cena, ¿no es cierto? Entonces está en el Antiguo Testamento desde el libro de Génesis. No es una invención de los pastores ni de los hombres. Es una instrucción que nos dejó Dios en su palabra. Y el que diga también, no, pero es que eso es Antiguo Testamento, eso busquemos, porque eso ya, pues, está viendo usted lo que le conviene ver, eso por allá en el libro de Génesis. Bueno, pues entonces leamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice en Mateo 23:23? Mateo 23:23 dice, estaba un poco molesto el Señor, él también por eso dice, airaos pero no pequéis. ¿Y qué dice? Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, en ese tiempo era la sal, el té, todas esas especies que se le echaban a la comida para que supiera rico, y otro para protegerlas, como era la sal, para que no se descompusieran, ¿no es cierto? Entonces, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Claro, ¿no? Debían haberlo practicado esto sin descuidar aquello. Debiera ser sí dar la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero también dice que debían también haber practicado sin descuidar de hacer aquello, ¿no es cierto? Dan la 10ª parte de las cosas, de sus especias y sus cosas, pero han descuidado que la misericordia, la fidelidad con Dios, como lo vimos desde Génesis, ¿no es cierto? Y
ayudar para ayudar a los demás. Aquí en el río se ayuda a las demás personas con eso, con los diezmos y las ofrendas, ¿no es cierto? Entonces nos queda muy claro de dónde salió eso de la palabra diezmo. Ahora, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, Malaquías es el último libro del Nuevo Testamento, o sea que si estamos en Mateo, ahí Malaquías de patracito, está el último libro del Antiguo Testamento que se llama Malaquías. Y aquí vamos a ver qué nos dice Malaquías en el capítulo 3, versículo 6, mire lo que dice: yo el Señor no cambio, yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Y mire lo que dice Dios en su palabra. Léanlo en Malaquías. Yo lo leo aquí porque estamos tratando ese tema, ¿no es cierto? ¿En qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan en qué te robamos. En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí quien están robando. Palabra la dice Dios, ¿no? ¿Y qué sigue? Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y destapo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Qué palabra tan espectacular, ¿no es cierto? Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones lo llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Entonces aquí en este libro de Malaquías hemos leído muy claro lo que tiene que ver con lo que son los diezmos y las ofrendas y la fidelidad que tenemos que ver con Dios en este tema que hemos recibido, que se llama mayordomía, para ser ¿qué? Administradores de nuestro tiempo, de nuestros dineros, como lo acabamos de ver aquí, cómo son, ¿no es cierto? Y tenemos que también ser buenos administradores de ese amor que Dios nos da para dárselo también a los demás. Amén. Entonces con esto queda claro lo que es la palabra de la mayordomía, donde vimos el diezmo y la ofrenda también.